Me comentan de igual forma si en algún momento se queda nuevamente la presentación. Entonces, como les decía, ese es el tema de las obligaciones. Y efectivamente, como todo derecho, pues conlleva una obligación, y el no observar estas obligaciones que están sujetos en este caso los servidores públicos, pues vemos que puede provocar el inicio de un proceso o la aplicación del régimen disciplinario. No sé si ahorita les aparece ya en pantalla, porque Mire, pues la presentación 24 sí se ve, si ya la pasó a la 25, no, como que vamos a destiempos con usted. Ahorita ya se ve la 26. Ok. Y ahorita sí está cambiando cada una. Ahorita sí está cambiando. Pues ahorita Ok. ya la pasó 26, 25, 26, ahora sí. Va, mejor lo va a hacer de esta forma. Entonces, como les decía, el incumplimiento de las obligaciones, pues esto hace que en algún momento se den faltas en el servicio. Y estas faltas en el servicio lo que provocan es la aplicación del régimen disciplinario, el cual se da al incumplir con las obligaciones que establece el artículo 64 o bien el artículo 65 y 66 de la Ley de Servicio Civil, además de lo contenido en los reglamentos internos de personal o bien los pactos colectivos de condiciones de trabajo cuando exista dentro de las instituciones. Dentro de los tipos de sanciones que se pueden imponer existe la amonestación verbal, la amonestación escrita, la suspensión del trabajo sin goce de sueldo y el despido. Entonces vemos que según lo que establece el artículo 80 del reglamento de la ley, la amonestación verbal procede cuando el servidor público comete alguna falta considerada leve o de poca trascendencia. Para poder, digamos, establecer que es una falta leve o de poca trascendencia, pues esta es la mayoría de instituciones a través de la emisión de sus reglamentos de personal, pues han establecido que faltas son consideradas leves o de poca trascendencia dentro de la institución. Y esta amonestación verbal pues corresponde aplicarla al jefe del departamento o al jefe de la unidad administrativa. Y establece que debe hacerse con privacidad y dejarse constancia por escrito en el expediente del servidor. Luego tenemos lo que es la amonestación escrita, que la amonestación escrita procede en faltas consideradas de mediana trascendencia, pero que no ameritan suspensión o bien de aquellos servidores públicos que tengan 2 amonestaciones verbales en un mismo mes calendario. Esta de igual forma corresponde aplicarla al jefe inmediato o al jefe de la unidad administrativa. Y como su nombre lo dice, pues debe dejarse constancia por escrito en el expediente del servidor. Luego vamos a encontrar la suspensión de trabajo sin goce de sueldo, que son faltas consideradas de cierta gravedad. Como les decía anteriormente, pues estas de cierta gravedad, pues están previamente establecidas en el propio reglamento de personal, donde se establece qué faltas van a ser consideradas de cierta gravedad que provocan un perjuicio y un desorden al funcionamiento de la organización. Y esta le corresponde aplicarla a la máxima autoridad de la dependencia y puede ser hasta por un máximo de 30 días en un año calendario. Y por último tenemos el despido. Y el despido ocurre cuando cualquier servidor incurre en alguna de las causales establecidas en el artículo 76. El despido le corresponde aplicarlo a la autoridad nominadora y este no debe aplicarse sin haber agotado el procedimiento establecido en la ley. Entonces, de forma breve les describo el procedimiento tanto para la suspensión de trabajo sin goce de sueldo como de despido que están contenidos en el artículo 80 del reglamento. Y el primer paso es de que el jefe inmediato del servidor debe suscribir un acta administrativa haciendo constar los hechos que constituyen la falta o la causal de despido. Como les digo, este procedimiento pues es aplicable tanto a la suspensión de trabajo como al despido. Posterior a la suscripción del acta, debe de informar de forma inmediata a Recursos Humanos a través de la certificación del acta
Recursos Humanos es el responsable de dar audiencia al trabajador por un término de 3 días para que éste haga uso de su derecho de defensa y presente las pruebas de descargo. Vencido este plazo de los 3 días con la justificación del trabajador o sin ellas, Recursos Humanos debe remitir el expediente a la autoridad competente. En este caso, ya sea la máxima autoridad o a la autoridad nominadora. La autoridad, si lo considera procedente, resolverá dando por finalizado el procedimiento administrativo, o bien la autoridad puede ordenarle a Recursos Humanos de que la sanción a imponer no es una suspensión de trabajo sin goce de sueldo, sino tuvo que haber sido una amonestación escrita o bien una amonestación verbal. Entonces, aquí la ley le da esa facultad a poder modificar la decisión inicial. Posterior a ello, ya la autoridad nominadora, si lo considera procedente, emite un acuerdo de destitución y Recursos Humanos le notifica al afectado, suscribiendo el acta de rigor y remitiendo los avisos correspondientes a ONSEC. En este último aviso que se remite a ONSEC, pues es sumamente importante que tomen en cuenta que este aviso que se remite es para dar cumplimiento a lo que establece la ley, en el sentido de que cualquier servidor público que ha sido destituido por incurrir en alguna causal de despido, la ley le prohíbe regresar a la administración pública, entiéndase una institución que se rige por la ley de servicio civil del organismo ejecutivo, durante un plazo de 3 años. Es decir, esta persona que ha sido destituida con una causal justificada no puede volver a prestar sus servicios por el plazo de 3 años, por lo menos en una institución que se rige por la ley de servicio civil. Sin embargo, pues definitivamente pasados estos 3 años, la persona puede solicitar ante la ONSEC su rehabilitación administrativa. Y esta rehabilitación administrativa está contenida en el artículo 78 de la ley y todos los requisitos están en el artículo 82 del reglamento, donde se establece que cualquier trabajador del servicio por oposición que haya sido destituido tiene derecho a ser rehabilitado siempre y cuando hayan transcurrido más de 3 años desde que se cometió el acto que dio lugar al despido y hubiera observado buena conducta. Entonces vemos que aquí opera la rehabilitación administrativa, donde la persona en un sistema informático se le rehabilita nuevamente para que pueda optar nuevamente a un puesto o cargo público dentro de la administración pública. En cuanto a temas de recursos, que es, digamos, parte de lo que ustedes van a ver y que definitivamente el día de mañana que ustedes se sometan a sus exámenes privados seguramente van a ver únicamente de la ley de servicio civil, será tal vez las formas de ingreso, que era lo que les decía inicialmente, el servicio exento, sin oposición y por oposición. De igual forma van a abordar seguramente lo que es el recurso de apelación. Y es que el recurso de apelación, como les decía, dentro de los órganos encargados de velar por el cumplimiento de la ley está la Junta Nacional de Servicio Civil. Y entonces a la Junta le corresponde investigar y resolver administrativamente en apelación a solicitud del interesado las reclamaciones que surjan sobre la aplicación de esta ley en las siguientes materias. Entonces la Junta pues tiene competencia para conocer todas aquellas reclamaciones que surjan por procesos de reclutamiento, de selección, de nombramiento, de asignación, de traslados, suspensiones, cesantías y destituciones. Y esta competencia está dada en el artículo 19, numeral 6 de la Ley de Servicio Civil. Entonces vemos acá donde se establece cuál es la competencia de la Junta Nacional de Servicio Civil. El procedimiento, pues es un procedimiento bastante sencillo y este recurso es importante que ustedes tomen en cuenta que el recurso se interpone ante el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil dentro del plazo de 3 días. Entonces, al momento que alguna persona es destituida de su puesto, pues esta persona tiene el derecho a solicitar o a plantear su recurso de apelación. Pero este recurso de apelación lo tiene que interponer ante el director de la ONSEC en un plazo de 3 días. Y el director está obligado a elevarlo a la Junta Nacional de Servicio Civil. Posterior a esto, la Junta Nacional de Servicio Civil está obligada a dar audiencia
al recurrente por el término de 48 horas para que pues, en esta audiencia de 48 horas se pronuncie sobre los agravios que le produce la decisión tomada por la autoridad nominadora y la Junta pues está obligada a resolver en un plazo de 30 días. Esto está establecido en el artículo 80. Es importante que ustedes tomen en cuenta que las resoluciones que emite la Junta Nacional de Servicio Civil son definitivas e inapelables. Es decir, estas no se pueden recurrir ante ninguna otra autoridad, salvo aquellas que son en casos de despido, donde el único efecto es que se tiene por agotada la vía administrativa y las personas pueden ir en única instancia ante una sala de trabajo a continuar con su proceso. Este es, digamos, un proceso administrativo que está directamente en la Ley de Servicio Civil. Sin embargo, cuando empezaba la presentación o cuando les hacía relación de cuáles son las dos principales funciones de la Oficina Nacional de Servicio Civil, les decía que una de las principales funciones es la administración del recurso humano y que esa administración del recurso humano puede en algún momento provocar un recurso de apelación. Y que la otra principal función de la Oficina Nacional de Servicio Civil es administrar todo el régimen de clases pasivas civiles del Estado, función que realiza desde el año 1988. Entonces, esta función de administrar el régimen de clases pasivas civiles del Estado también tiene recursos administrativos. Y el recurso que contiene la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado es el recurso de reposición. Este recurso de reposición pues cabe únicamente en contra de las resoluciones en materia de pensiones que dicte la Oficina Nacional de Servicio Civil. Este recurso de reposición es importante que ustedes no lo vayan a confundir cuando en su momento les toque ver los recursos de revocatoria y reposición que están contenidos en la Ley de lo Contencioso Administrativo, ya que se da mucho realmente de personas que plantean su recurso de reposición ante la Oficina Nacional de Servicio Civil en contra de una resolución en materia de pensiones, pero lastimosamente muchas personas lo hacen observando el plazo que contiene la Ley de lo Contencioso Administrativo, que es de 5 días. Sin embargo, la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado establece que es en un plazo de 3 días. Entonces, es importante que ustedes tomen en cuenta este aspecto, ya que definitivamente el plantearlo en el cuarto día, pues simplemente existe abundante doctrina por parte de la Corte de Constitucionalidad, donde los recursos administrativos que son planteados de forma extemporánea o que son inidóneos pueden ser rechazados liminarmente. Es decir, ni siquiera se entran a conocer. Entonces, es importante que ustedes tomen en cuenta que en este caso es una norma específica que establece un recurso específico. Por lo tanto, ustedes deben de acogerse al principio de especialidad de la norma y por lo cual deberán interponer, en este caso, el recurso dentro del plazo de los 3 días. El director, pues, está obligado a resolver en el término de 30 días y una vez el director resuelva, contra lo resuelto por el director, cabe en este caso el contencioso administrativo. Entonces, como les decía, este es el recurso que está en la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado, que es la segunda función principal que tiene la Oficina Nacional de Servicio Civil. La primera es la administrar el recurso humano y ahí es el recurso de apelación. Y en cuanto a temas de clases pasivas civiles del Estado, que son todos los pensionados, es el recurso de reposición. Entonces yo me quedaría hasta ahí. No sé si alguien tiene una duda. De antemano, mil disculpas realmente por el tema de la presentación, pero realmente no me había percatado de ese tema y creo que no me lo habían dicho. Entonces, reiterar nuevamente las disculpas y cualquier duda o comentario, pues quedo a la orden. Muchísimas gracias y vamos a darle espacio antes de concluir acá. Si tienen alguna duda, algún comentario o algo para aprovechar que tenemos aquí al licenciado Ludwig. ¿100% seguros? ¿Ninguna duda? Buenas noches. Buenas noches, Marco. Licenciado Ludwig, quisiera hacer una pregunta. En el caso de las clases pasivas,
¿por qué una persona no puede solicitar eso de forma retroactiva? O sea, es decir, en una institución para la cual labora, pues por alguna razón no se inició con la aportación, y por qué en el transcurso del tiempo, aunque ese empleado público quisiera aportar esa parte, por ejemplo, 3 años que no lo aportó, y quisiera hacerlo ahorita, ¿por qué no le dan esa oportunidad? Gracias. Con el tema de régimen de clases pasivas, pues hay que ir un poco al tema de el sistema del régimen como tal, y es un régimen solidario y subsidiario. Digamos, en la pregunta que usted plantea, digamos, hay instituciones donde el Montepío, que es, digamos, la contribución, o como coloquialmente se le conoce a esa contribución, es descontado de forma obligatoria. Es decir, la persona es nombrada y en su primer salario que percibe, automáticamente le descontaron ese Montepío. Sin embargo, existe la ley da la posibilidad de que efectivamente personas que no están sujetas a ese régimen se puedan adherir de forma voluntaria. Entonces, en el caso que usted plantea, si la persona, digamos, lleva 3 años laborando para una institución y resulta que se entera en ese tercer año de que efectivamente puede contribuir voluntariamente, él puede iniciar su trámite. Y la oficina le va a decir, mire, a partir de tal fecha usted puede empezar a contribuir. Sin embargo, todas esas cuotas anteriores definitivamente no las va a poder, digamos, cancelar, porque el derecho nace hasta el momento que la oficina le reconoce ese derecho de poder empezar a contribuir al régimen, ya que anteriormente no lo habían hecho. De igual forma, es también importante hacer la aclaración de que las personas que se adhieren al régimen de clases pasivas están obligadas a seguir contribuyendo durante todo el tiempo que dure su